Muy bien, hola a todos. Estamos acá en una nueva clase de Mecánica 2, en donde vamos a continuar con el problema restringido de los tres cuerpos. La clase de hoy va a ser un poquito diferente a las anteriores, y esto es porque quiero aprovechar para utilizar este documento que precisamente lo escribí el año pasado eh, para este mismo curso. Entonces, normalmente les conté al principio, ¿verdad? Que prefería hacer este tipo de documentos cuando habían pues varios cálculos que era tal vez un poco más fácil de seguirlos en un documento escrito de esta manera. Entonces, pues este archivo se los voy a enviar como parte de la clase para que ustedes lo tengan y lo puedan leer de manera un poco más detenida, un poco más despacio. Lo que vamos a hacer acá, y de repente eso haga que esta clase sea un poco más corta, es resaltar algunos puntos importantes de lo que hay acá. De tal manera que pues ya después pueden tomar este documento y pues puedan leerlo a la par de tener el libro de texto también. Entonces, pues continuando con el problema restringido de los tres cuerpos, la última vez nos quedamos perdón, en este resultado en donde encontramos un potencial efectivo. Entonces el potencial efectivo, dado por esta fórmula que tenemos acá, recordemos que tiene tres términos, ¿no? Los primeros dos términos se originan por la fuerza gravitacional y el último es el término interesante, ¿verdad? Es un término que sale debido a la fuerza centrífuga. Es un término de energía potencial debido a la fuerza centrífuga. Y como tal, recordemos que depende de esta velocidad angular omega. Esa velocidad angular también la calculamos en la clase anterior y viene directamente de la suposición de que las masas M1 y M2 pues orbitan alrededor de su centro de masa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, recordemos que para tener una idea concreta en mente, pensemos, ¿no?, que las masas M1 y M2 son las masas de la Tierra y la Luna, por ejemplo, cuya trayectoria pues básicamente es circular alrededor del centro de masa. Entonces, esta velocidad angular pues es la velocidad angular de rotación de la Luna y la Tierra alrededor de su centro de masa. Y muy importante, no olvidemos que A es la separación entre las masas M1 y M2. ¿Sí? Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos en la clase anterior, deducir esta formulita de la energía potencial efectiva utilizando, ¿no?, todas las suposiciones que hicimos anteriormente. Entonces, recordemos que estamos analizando el problema desde un sistema de coordenadas estrellado, ¿no?, un sistema de coordenadas que rota. Y debido a eso, ¿no?, por eso exactamente salen términos como este, ¿no?, que es la energía potencial asociada a la fuerza centrífuga. Entonces, una vez que hicimos esa transformación de coordenadas, lo que vamos a hacer ahora es analizar qué representa este potencial efectivo que tenemos acá. Entonces, para eso, eh, a ver, vamos a bajar un poquito acá y vamos a recordar cómo analizábamos un potencial efectivo. Entonces recordemos que, por ejemplo, cuando ustedes vieron la parte de movimiento de fuerza central, cuando se analizaron las órbitas, decíamos que si el potencial o energía potencial, acá voy a utilizar el término de energía potencial efectiva o potencial efectivo de manera intercambiable para referirnos a este término, ¿no? Ya sabemos que formalmente es la energía potencial, pero a veces es más fácil decir solo el potencial, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos nos vamos a estar refiriendo a esta fórmula que tenemos acá arriba. Entonces recordemos que
Cuando la energía potencial tiene un mínimo, a ese punto donde eso sucede le llamamos un punto de equilibrio estable, y donde el potencial tiene puntos máximos eran puntos de equilibrio inestable. Entonces, en un punto de equilibrio estable nosotros podíamos ubicar una partícula, y cualquier perturbación que nosotros le dábamos, simplemente inducíamos un movimiento, un movimiento oscilatorio alrededor de ese punto de equilibrio. Y la frecuencia, ¿verdad? Podríamos encontrarla también pues con los métodos que vimos, bueno, que ustedes vieron en ese capítulo. Mientras que si nosotros tenemos un punto de equilibrio inestable, nosotros podemos ubicar a la partícula en ese punto, pero cualquier perturbación, por pequeña que sea, lo que hace es simplemente alejar a la partícula de ese punto para no regresar a él nunca más, ¿verdad? Entonces, recordemos esos dos tipos de equilibrio: equilibrio estable cuando el potencial tiene un mínimo, y equilibrio inestable cuando estamos en un máximo del potencial. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar a la tarea de encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos de el potencial efectivo que tenemos acá para este problema. Lo único es que, como ustedes ven, esta es una función que depende de dos variables, depende de x y de y. Y menos mal no depende de z, ¿verdad? Porque si no el problema se hace todavía más complicado. Entonces es una función de dos variables y le queremos encontrar sus puntos críticos, puntos máximos y puntos mínimos. Bueno, entonces vamos a bajar un poquito más acá. Entonces, para hacer el análisis del potencial, vamos a seguir lo que se hace en el libro. Vamos a definir nuevas variables que les llamamos xi y le llamamos eta. Entonces, xi básicamente representa la variable x, pero la dividimos dentro de la distancia a. Recordemos que a es la distancia entre las dos masas grandes, m1 y m2. Entonces, esa transformación que está acá resulta conveniente porque básicamente lo podemos interpretar de dos maneras. La variable xi, por ejemplo, sigue siendo la distancia a lo largo del eje x, pero lo podemos interpretar como que esa distancia está en unidades de a. Entonces, por ejemplo, cuando xi es igual a 1, quiere decir que estamos a una distancia igual a unidades, ¿verdad? Igual con eta. Eta viene siendo la coordenada y, pero en unidades de a. Entonces, cuando eta es igual a 1, quiere decir que estamos a una distancia igual a. Notemos también, bueno, que debido a esta definición estamos dividiendo x, que es una distancia, dentro de a, que es una distancia. Entonces, básicamente, xi y eta son coordenadas adimensionales, es decir, son números puros que no tienen dimensionales. Entonces, eso en física a veces resulta ser bastante conveniente. Entonces, consecuencia de esta definición, ¿verdad? Resulta que nosotros podemos expresar x1, recordemos que x1 es la posición de la masa m1 y x2 es la posición de la masa m2. Entonces, en nuestras nuevas coordenadas, la masa m1 está en la posición xi1 y eso simplemente ahora es la razón de las masas, ¿verdad? Si ustedes revisan en la clase anterior, x1 es pues m2 sobre m1 más m2 por a, pero como dividimos dentro de a, entonces ahora resulta, ¿verdad?, que tenemos este numerito nada más. De manera similar, encontramos la posición xi2 para la masa m2. Entonces, xi1 y xi2, de nuevo, es la coordenada x, ¿verdad?, pero expresada en términos o en unidades de a. Entonces, podemos ver fácilmente que las coordenadas xi1 y xi2 están relacionadas de esta manera, ¿verdad? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque la posición de M1 va a ser precisamente un número entre 0 y 1. Y la posición xi2 va a ser un número entre -1 y 0.
¿no? Entonces es bien fácil ahora identificar cuáles son las posiciones de las masas M1 y M2 en coordenadas xi, ¿verdad? Entonces es una manera un poco conveniente de simplificar las cosas. Entonces, cuando nosotros utilizamos este cambio de coordenadas y lo sustituimos en la fórmula del potencial, eso nos da esta ecuación que está acá como la número 5. Y entonces lo que vemos es que todo lo que queda acá entre llaves depende de las coordenadas xi y eta, que son coordenadas adimensionales. Y todo lo que tiene que ver con las magnitudes físicas queda aquí afuera, ¿verdad? Aquí está la constante g, las masas m1 y m2, la masa m y la distancia a. Entonces, para términos de análisis, y van a ver más adelante lo conveniente que es esto, a todas estas masas, bueno, las podemos ignorar o podemos asumir que todas tienen un valor de 1. Sobre todo, es útil cuando queremos hacer una gráfica de este potencial, lo cual vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, una vez que logramos hacer esa transformación, ¿no?, a coordenadas xi y eta, ahora sí nos damos a la tarea de buscar puntos máximos y mínimos. Entonces, lo que correspondería hacer acá es tomar esta ecuación, la ecuación 5, y utilizar los métodos de cálculo para encontrar máximos y mínimos para una función de dos variables. Eso implica, pues, tomar la derivada respecto de xi e igualarla a 0. Y luego tomar la derivada respecto de eta e igualarla a 0. Entonces, no vamos a hacer estos cálculos porque en realidad no nos va a servir tanto, ¿verdad? Solo lo vamos a mencionar brevemente y solo voy a mencionar, ¿verdad?, que cuando nosotros calculamos esas derivadas del potencial en la ecuación 5, es lo que en el libro da la ecuación 771, que voy a poner, perdón, acá brevemente. Es esta es la ecuación 771, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros derivamos, nos quedan estas expresiones, ¿verdad?, que es álgebra que hay que hacer, ¿verdad? Como les digo, no vamos a invertir mucho tiempo en eso, pero son estas dos ecuaciones igualadas a 0. Entonces, estas dos ecuaciones pues son un sistema de ecuaciones. Las soluciones nos darían las coordenadas en xi y en eta, ¿verdad? Es decir, en x y en y, de los puntos que cumplirían con la condición de que las primeras derivadas sean 0. Es decir, puntos que sean máximos, mínimos o... Recordemos que en una función de dos variables también existen aquellos que se llamaban puntos silla, que no son ni máximos ni mínimos, ¿verdad? Entonces, resolver estas ecuaciones que están acá, pues es bastante complicado, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. No vamos a utilizar el camino de encontrar soluciones a estas ecuaciones, ¿no? Vamos a tratar de analizar el problema de otra manera, es decir, vamos a tratar de encontrar los máximos y los mínimos, pero de otra forma. Entonces, acá el análisis que se hace es primero ver, ¿no?, tratar de simplificar un poco el problema y decir, bueno, supongamos que estamos ubicados a lo largo del eje X, nada más por el momento. Entonces, a lo largo del eje X, la coordenada Y es igual a 0 y eso implica eta igual a 0. Entonces, cuando nosotros hacemos eta igual a 0 acá en esta ecuación, ¿verdad?, pues vemos que las cosas se simplifican un poco. Entonces, hacemos eta igual a 0 y calculamos entonces solo la derivada respecto de xi. Y esa derivada resulta ser esta ecuación que está acá, que es la ecuación 6. Entonces, esta ecuación es la derivada del potencial respecto de xi, pero únicamente es válido cuando eta es igual a 0, es decir, estamos a lo largo del eje X, nada más. Ventaja de hacer eso es que convierte a esta ecuación pues en una ecuación de una sola variable, que en este caso pues es eta, ¿verdad? Y a la hora de solucionarla pues nos daría los puntos críticos
a lo largo del eje X, ¿verdad? Es decir, cuando eta es igual a 0. Entonces, noten acá que aparecen valores absolutos, ¿verdad? Y eso es cuando necesitamos simplificar una expresión como esta. Entonces, mucho ojo ahí, ¿verdad? Que es de nuevo aquello de que elevamos al cuadrado y sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos despreciando el signo negativo de esta diferencia. Por eso ponemos valor absoluto. Entonces, resolver esta ecuación, ¿verdad? Aunque ya es un poco más simple, todavía es complicado. Entonces, no vamos a resolver esta ecuación, ¿verdad? De manera algebraica o de manera exacta. Lo que vamos a optar por hacer es analizar el problema de manera gráfica. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a graficar esta ecuación que está acá y vamos a ver, perdón, no vamos a graficar esta ecuación que está acá. Lo que vamos a hacer es graficar el potencial, ¿no? Directamente el potencial, no sus derivadas. Vamos a verificar el potencial y vamos a ver directamente de la gráfica en dónde hay puntos máximos y puntos mínimos, ¿sí? Entonces, de nuevo, no nos vamos a ir por la vía de solucionar esta ecuación, ¿no? Que nos daría los puntos máximos y mínimos, sino que vamos a graficar directamente el potencial y vamos a ver, pues ahí mismo en la gráfica, en dónde ocurren los máximos y los mínimos. Entonces, cuando eso sucede, voy a utilizar acá la figura que está en el libro. Permítanme, acá está. Entonces, lo que obtenemos es esto. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, esta es la gráfica de la energía potencial, pero cuando hacemos y igual a 0. Entonces, estamos únicamente a lo largo del eje X. Entonces, el eje horizontal, ¿verdad? Es el eje X, pero en las coordenadas xy. Y el eje vertical es el potencial. Identificamos acá las posiciones de la masa M2 acá a la izquierda y la masa M1 acá a la derecha, ¿no? Que decíamos tienen coordenadas xy2 y xy1. Entonces, cuando nosotros graficamos el potencial, ¿verdad? Que, como les digo, es algo que ustedes van a hacer como parte del proyecto, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, resulta que a la hora de graficar el potencial nos da estas curvas que vemos acá. Y pues lo primero que notamos es que no hay ningún punto mínimo en el potencial. Lo único que hay son puntos máximos y hay 3. Este que vamos a denotar como xi sub a, que ocurre precisamente en la parte izquierda de la gráfica. Luego tenemos este otro punto máximo que vamos a llamar xi sub b, que ocurre entre m2 y m1. Y hay otro punto máximo que es xi sub c, que ocurre a la derecha de M1. Y entonces con esto encontramos 3 puntos críticos, que son 3 puntos de equilibrio inestable. Y ese equilibrio inestable porque, como ustedes ven, ¿verdad? Son puntos máximos. De nuevo, acá estamos viendo lo que ocurre solo a lo largo del eje X, ¿verdad? Es decir, cuando y es igual a 0, o bien cuando eta es igual a 0. Lo que tendríamos que hacer es realmente graficar para las dos variables. Y esa gráfica nos va a dar una superficie. Y en esa superficie podríamos identificar estos 3 puntos y lo que sea que ocurra cuando eta es diferente de 0. Entonces, por lo pronto, ¿verdad? Lo que hemos logrado acá a la hora de graficar este potencial es identificar 3 puntos en donde el potencial es máximo. Y allí tenemos puntos de equilibrio inestable, como vamos a verificar un poquito más adelante. Entonces voy a quitar esto de acá y vamos a regresar a este nuestro documento. Entonces, esos 3 puntos críticos, ¿verdad? Los vamos a denotar con estas coordenadas, ¿no? Recordemos que están a lo largo del eje X, ¿verdad? Entonces, en coordenadas xy, pues le llamamos simplemente xy A, xy sub B y xy sub C.
y todos están, como dijimos, a lo largo del eje X. Por lo tanto, su coordenada vertical es 0. Entonces aquí tenemos ya 3 puntos críticos. Sin embargo, no son los únicos. Hay otros dos. Estos otros dos sí los podemos encontrar de manera algebraica y no es muy complicado. Lo único es que sí es bastante trabajoso. Entonces lo que voy a hacer acá es más o menos dar cuál es la idea del método para que ustedes lo puedan verificar, ¿no? Hay que hacer, como les digo, un poco de álgebra, ¿verdad? Que no nos vamos a tomar el tiempo de desarrollar acá. Pero la idea es tomar las derivadas respecto de eta y respecto de xi de la energía potencial. Entonces, esa parte es la que está dada. Voy a arrastrar otra vez acá el libro de texto. Las derivadas están dadas acá en la ecuación 771, ¿verdad? Estas dos son las derivadas. Y entonces lo que hacemos es manipular algebraicamente estas dos ecuaciones para simplificarlas. Entonces voy a quitar esto de acá y la manipulación que hay que hacer es la siguiente, es esta que está acá. Entonces a la segunda ecuación la multiplicamos por esta cantidad, ¿verdad? Y luego las sumamos. Cuando las sumamos y las simplificamos, después de hacer un poco de álgebra, llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es, ¿verdad?, una combinación de las otras dos, ¿verdad? Haciendo, como les digo, esta operación. Multiplicamos a la segunda por esto, esta cantidad, y la sumamos, ¿verdad? Y resulta ser, ¿verdad? Les insto a que lo hagan. El resultado simplificado es esto. ¿Qué es esto? Pues esto es una ecuación, ¿verdad? Conocida. De nuevo, xi, ¿verdad?, es la coordenada horizontal, eta es la coordenada vertical. Entonces, nosotros recordamos que esto no es otra cosa más que la ecuación de una circunferencia. Es una circunferencia de radio 1 y cuyo centro está ubicado en la coordenada xi2. Entonces, esto lo podemos graficar muy fácilmente en el plano, ¿verdad?, en donde está xi y eta. Entonces, ese es un resultado intermedio, ¿verdad? Entonces, básicamente combinamos las dos ecuaciones y obtenemos esta, ¿no? Una un poco más simple. De manera similar, podemos hacer un truco parecido y, de nuevo, tomando estas dos ecuaciones, lo único es que ahora la segunda la multiplicamos por esta otra cantidad y la sumamos. Cuando la simplificamos, llegamos a esta otra ecuación, ¿no? Entonces, de nuevo, básicamente la ecuación 7 que está aquí arriba y la ecuación 8, ¿verdad?, es como que una versión simplificada del sistema de ecuaciones original. Entonces, dijimos, esto representa una circunferencia y esta otra representa también otra circunferencia de radio 1. Lo único es que el centro de esta está en la coordenada xi1, ¿no? Y entonces esto pues sigue siendo un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones para xi y para eta. Las soluciones pues obviamente están dadas por todos los puntos en donde esta ecuación de aquí arriba y esta ecuación de aquí abajo se intersectan, ¿no? Entonces, si esto de aquí arriba representa una circunferencia y esta de aquí abajo representa otra circunferencia, pues tendríamos que ver en dónde encontramos puntos de intersección. Y esos van a ser las soluciones para nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, cuando nosotros lo graficamos, ¿no?, voy a saltearme un poquito más, llegamos a esta figurita que tenemos acá. Entonces, acá el eje horizontal es la coordenada xi, el eje vertical es la coordenada eta. Acá recordemos que la masa M2 está ubicada en xi2 y la masa M1 está ubicada en xi1. Y entonces graficamos las dos circunferencias. Entonces dijimos, una circunferencia tiene el centro en xi2, ¿verdad?
y un radio igual a 1. Pero recordemos, ¿no?, que en las coordenadas xi, ¿verdad?, y eta, 1 significa una distancia igual a, que es precisamente la separación entre M1 y M2. Entonces quiere decir que esta circunferencia que está a la izquierda, a la hora de dibujarla, pasa por el punto M1, ¿verdad?, con el centro en M2. De manera similar, la otra circunferencia tiene centro en xi1, ¿verdad?, que es el punto donde está M1, y tiene un radio igual a 1. Pero un radio igual a 1 es precisamente la separación A. Entonces el centro está acá en 1 y la circunferencia pasa por M2. Y entonces estas dos circunferencias representan, ¿verdad?, de nuevo, estas dos ecuaciones, la ecuación 7 y la ecuación 8. Las soluciones a estos dos sistemas de ecuaciones es, ¿verdad?, los puntos en donde se intersectan, ¿no?, la ecuación que representa, la figura que representa esta ecuación y la figura que representa esta otra ecuación, ¿no?, que son dos circunferencias. Entonces, vemos la gráfica y nos preguntamos, ¿dónde se intersectan? Bueno, hay dos puntos de intersección, este que llamamos D y este que llamamos E. Y entonces, estos otros dos puntos también son puntos críticos. Lo que no sabemos todavía es si son puntos máximos o si son puntos mínimos. Lo interesante de hacer esto, ¿verdad?, es ver la geometría que tienen estos puntos. Notemos que debido a la ubicación de los centros de estas circunferencias y debido al radio que tienen, acá básicamente lo que tenemos es un triángulo equilátero. Entonces, ubicar estos puntos D y E es relativamente sencillo, porque lo único que tendríamos que hacer es decir, o es ver dónde se ubican M1 y M2, ¿verdad? Conocemos su separación y con esa separación construimos un triángulo equilátero, ¿verdad? Es ese triángulo cuyos lados es A aquí abajo, A en el lado derecho y A en el lado izquierdo. Y entonces el vértice de arriba nos da uno de los puntos críticos y el vértice de abajo nos da el otro punto crítico. Y entonces esta era la ventaja de utilizar coordenadas xi y eta, ¿no?, que esta geometría de las soluciones se hace más simple, más evidente. Y entonces de esta manera encontramos todos los puntos críticos. Entonces, en resumen, los puntos críticos son 5. Los puntos A, B y C que están sobre el eje X o sobre el eje xi. Recordemos, ¿verdad?, que hay un punto a la izquierda de M2, hay un punto entre M2 y M1 y otro punto a la derecha de M1. Y esos están a lo largo del eje X, ¿no? O, dicho de otra manera, están a lo largo de la línea que une M1 y M2. Y luego tenemos otros dos puntos críticos, que son el punto D y el punto E, ¿verdad?, que están de tal manera, ¿verdad?, que forman triángulo equilátero con M1 y M2. Y resulta que los puntos D y E sí son puntos máximos, pero los puntos A, B y C en realidad son puntos silla, es decir, ¿no?, recordemos esta grafiquita, ¿no? Cuando nosotros graficamos el potencial, pero haciendo y igual a 0, nosotros obtuvimos esta gráfica. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, uno dice, estos puntos son máximos, pero recordemos que nos falta saber qué pasa a lo largo del eje y eso no aparece en esta gráfica. Para eso necesitamos dibujar o graficar el potencial en 2 dimensiones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase, este documento continúa y vamos a graficar el potencial. Para graficar el potencial, yo lo voy a hacer, y esto pues es más básicamente un tutorial de nuplot,
que Nuplot, si no lo han usado o si no lo conocen, pues es un software libre, nativo de Linux para graficar todo tipo de funciones. Es muy práctico, muy versátil, muy poderoso y vamos a utilizar muchas de sus características para hacer las gráficas que necesitamos. Entonces, no vamos a hacer un análisis algebraico de los puntos máximos o mínimos o puntos silla de nuestro potencial, sino que lo vamos a hacer de manera gráfica. Y entonces, pues yo les recomiendo, ¿verdad? Si ustedes tienen una computadora con Linux, pues es facilísimo bajar Nuplot. Si no tienen Linux, si tienen Windows, igual pueden bajar Nuplot, ¿no? Es, como les digo, software gratis. Y todo lo que continúa acá es diferentes maneras y diferentes instrucciones para hacer el análisis del potencial. Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a ir también más o menos paso por paso por los puntos importantes, de tal manera que aparte de la clase en video, pues van a tener también este documento como material de apoyo. Y una vez que ustedes logren reproducir lo que está acá, eso precisamente les va a servir para trabajar el proyecto que vamos a dejar. Entonces, por el momento, nos quedamos acá y continuamos en la siguiente clase.